es el motivo de mi canción. Otra razón yo no tengo por qué cantar. La melodía es él, toda mi vida está en él. Jesucristo es el motivo de mi canción. Es el motivo de mi canción. Otra razón yo no tengo que cantar. La melodía es él, toda mi vida está en él. Jesucristo es el motivo de mi canción. Para vivir, muchas razones para morir, muchas razones para dar amor. No siempre se saben los porqués, la vida pasa con rapidez. Cada momento yo aprovecharé ofrecer mis oraciones, entregar mi vida entera al que todo me da. Jesucristo es el motivo de mi canción. Otra razón yo no tengo por qué cantar. Toda mi vida está en él. Jesucristo es el motivo de mi canción. En una búsqueda sin cesar, yo no me canso de preguntar sobre el porqué de mis canciones para Dios. Pues Él conoce mi corazón. Existe solo una razón: agradecerle toda su bondad. Le daré de mis canciones y también mis ilusiones. Es la forma en que puedo expresar es el motivo de mi canción. Otra razón yo no tengo que cantar. La melodía es él, toda mi vida está en él. Jesucristo es el motivo de mi canción. Muy buenas noches, otra vez estamos juntos para continuar con nuestro estudio. Les mandamos con mi esposa Sandra un saludo para todos
y queremos orar antes de empezar para poner este tiempo en manos de Dios. Señor, queremos agradecerte por esta oportunidad de estudiar tu palabra y te rogamos que nos guíes, que tu Santo Espíritu obre para que podamos comprender el mensaje que tienes para nosotros en este día. Rogamos por tu bendición en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Muy bien, y seguimos con nuestro estudio en el sermón del aposento alto. Y vamos a recordar un poco dónde dejamos la semana pasada. Hablamos a lo último la semana pasada del Espíritu Santo. Dijimos que Él era el Paracletos, es decir, aquel que viene a nuestro lado para ayudarnos, para capacitarnos, para animarnos, para fortalecernos. Es aquel que nos va a capacitar para hacer esas mega obras que el Señor dijo que nosotros debíamos hacer. Esas obras que humanamente serían imposibles, pero a través del poder del Espíritu Santo, Él las hace posibles. Y nos queda por ver algo más del ministerio del Espíritu Santo, porque dice en el versículo 17 que es el Espíritu de verdad, el cual el mundo no puede recibir, porque no le ve ni le conoce. Pero vosotros le conocéis, porque mora con vosotros y estará en vosotros. Y el Señor hace un estudio maravilloso usando dos preposiciones. Dice, Él está con vosotros, pero estará en vosotros. Parece un detalle, pero marca algo doctrinalmente importante, que hasta ese momento el Espíritu Santo solo podía venir y estar con las personas, pero no podía estar dentro. A causa de que todavía no se había hecho la expiación por el pecado, el Espíritu Santo no puede cohabitar con el pecado del corazón del hombre. Por eso hasta que Cristo no muriera en la cruz y lograra expiar el pecado, entonces recién ahí el Espíritu Santo no iba a estar solamente con, sino en vosotros. Es decir, ahora el Espíritu Santo puede habitar en nuestro corazón. Él vive en nosotros y ahora dice Pablo, somos templo del Espíritu Santo y Él habita en cada uno de nosotros. A diferencia del Antiguo Testamento, donde solo venía para capacitar a la persona, pero podía irse. Por eso David oraba, no quites de mí tu Santo Espíritu. Claro, solo venía para estar con, pero cuando estaba la persona en pecado podía retirarse. Así vemos que en Sansón él no tomó conciencia de que el Espíritu ya lo había dejado. Hoy no puede el Espíritu abandonar al que es un creyente. Es templo, tiene una morada permanente en nosotros. Y esto es lo que Jesús enseña haciendo mención del Espíritu que estará en vosotros. Pero continúa el siguiente versículo con una expresión llena de ternura. Dice, no os dejaré huérfanos, vendré a vosotros. Aquí tenemos que subrayar la palabra dejaré, porque literalmente significa no te abandonaré, no los voy a abandonar como huérfanos. Un huérfano puede serlo porque sus padres murieron, pero también, y es más doloroso cuando lo es porque sus padres los abandonan. Pero Jesús dice, yo no los voy a abandonar como huérfanos, voy a venir a ustedes. Ahora, esta es una expresión que no solo la usaban para referirse a niños abandonados. Platón cuenta de que los discípulos de Sócrates, cuando él murió, se sentían como huérfanos abandonados. Y decían, ahora no tenemos a nadie que nos pueda guiar en este mundo. Jesús les dice a los discípulos, yo no los voy a abandonar, no se van a sentir huérfanos, yo voy a estar con ustedes. Voy a venir a ustedes en la persona del Espíritu Santo, no les dejo solos. Él los va a guiar, Él los va a instruir, a enseñar. Ahora, inmediatamente después, Jesús va a dar un texto que es muy importante, porque se va a repetir muchas veces. Es un concepto clave. Él dice, si me amáis, guardad mis mandamientos. Si me amáis, guardad mis mandamientos. Ahora, fíjense el énfasis que le da a este concepto, porque dice después en el versículo 21, el que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama. Y el que me ama será amado por mi Padre, y yo le amaré y me manifestaré a él.
Y otra vez en el 23 dice, respondió Jesús y le dijo, el que me ama, mi palabra guardará, y mi Padre le amará, y vendremos a él, y haremos morada con él. Y también vuelve a decir en el versículo 24, el que no me ama, no guarda mis palabras. Y la palabra que habéis oído no es mía, sino del Padre que me envió. Fíjense qué énfasis que hay en este concepto de que el amor está ligado a la obediencia. No puede existir amor a Dios si no hay obediencia. Por eso el Señor, cuando le preguntaba a Pedro, ¿me amas? El Señor le decía, si me amas, anda a apacentar las ovejas. Si me amas, anda a cumplir con la misión que te di. Es que el amor puede ser algo expresado solo de la boca hacia afuera, pero el verdadero amor se muestra en la obediencia. Ahora, fíjense esta frase, porque para el hombre es muy fácil decirle, Señor, te amo, ¿no? Claro, cuando el Señor te bendice, tenés ganas de decir, Señor, te amo. Pero fíjense lo que dijo este gran predicador llamado Martin Lloyd-Jones. Él dijo así, cualquiera que profesa amar a Dios, pero ese amor no produce obediencia a su palabra, no es verdadero amor, es mero sentimentalismo. Muchos hoy dicen, sí, Dios te amo, pero después no le obedecen. Después recurren al pecado, a buscar algo de placer, no viven una vida de obediencia a Dios. Entonces, estas palabras se convierten en mero sentimentalismo. Ahora, volvamos otra vez al versículo 21, porque ahí dice, el que tiene mis mandamientos y los guarda, este es el que me ama, y el que me ama será amado por mi Padre, y yo le amaré y me manifestaré a él. ¿Por qué es importante aquí este concepto? Porque aquí viene la tercera interrupción. ¿Se acuerdan? Primero interrumpió Tomás. No sabemos el camino. Jesús dijo, yo soy el camino. Después interrumpió Felipe, muéstranos al Padre, y nos basta. Tanto tiempo hace que estoy con vosotros, el que me ha visto a mí ha visto al Padre. Pero ahora el que interrumpe es Judas, y aclara, no el Iscariote, ese ya se había ido para la traición. Y este discípulo dice, ¿cómo es que te vas a manifestar a nosotros y no al mundo? Y acá nos damos cuenta que los discípulos tenían la mente en otro lado. Que cuando Jesús estaba hablando de un asunto tan importante, ellos seguían interpretando las cosas para otro lado. Ellos querían que Jesús se manifieste como el Mesías, y que sea el Rey de Israel, y que los libere de los romanos. Y a pesar de que Jesús ya había dicho momentos antes en la cena de que era necesario que Él entregue su vida, y de que así como el pan es partido, su cuerpo iba a ser partido, y que como el vino era derramado, su sangre iba a ser derramado. A pesar de eso, Judas pregunta, ¿cómo es que te vas a manifestar a nosotros y no al mundo? A ver, ellos tenían el concepto que Jesús se tenía que manifestar. Ellos esperaban que quizás en el próximo día de expiación, faltaban 4 meses, Jesús se iba a manifestar para ser proclamado rey, y que se iba a cumplir una promesa que Él les dijo, que se iban a sentar en 12 tronos. Y ahí estaba entonces toda esa expectativa, y Judas dice, pero ¿te vas a manifestar a nosotros solos? No sirve, tienes que manifestarte al mundo. Es que Jesús no está hablando de ese tipo de manifestación. A ver, es interesante porque hay 2 palabras griegas para manifestar. Una es apocalipto. El Apocalipsis es la manifestación o la revelación de Jesús. Pero aquí la palabra que usa en realidad no tiene tanto que ver con una manifestación gloriosa, sino más bien con una manifestación en el sentido de aclararte las cosas, de ayudarte a comprender o a entender. Fíjense cómo se usa esta palabra en Hebreos 11:14. Dice, porque lo que esto dicen claramente dan a entender que buscan una patria. Pero toda esta expresión claramente dan a entender en la misma palabra que se traduce acá, me manifestaré a vosotros. Es decir,
les voy a dar a entender claramente cuál es mi voluntad, cuál es mi plan. Van a entender claramente. Lo que Jesús está diciendo acá es que el que me ama va a poder comprender cuáles son los planes del Señor. El que me ama, dice, yo voy a tener una relación de comunión y me manifestaré a Él. En el versículo 23, fíjense, dice, el que me ama, mi palabra me guardará, y mi Padre le amará, y vendremos y haremos morada con Él. Ahora, esto ha confundido a algunos, porque dicen, ¿cómo es? ¿La Trinidad está morando en mí? Porque acá Jesús dice que Él y el Padre van a morar, y antes había dicho que el Espíritu Santo va a estar. ¿Cómo es? Algunos dicen, bueno, tenemos la Trinidad, pero es en realidad el Espíritu Santo en representación de los tres. Bueno, medio complicado. La verdad es que aquí Jesús está usando un lenguaje metafórico. A ver, es como en Apocalipsis capítulo 3, cuando Él dice, yo estoy a la puerta del corazón y golpeo. Si alguien oye y abre la puerta, yo entraré a Él y cenaré con Él. Esto es un lenguaje metafórico porque está hablando de golpear una puerta. No tenemos una puerta, a veces un lenguaje figurado. Y habla de entrar y cenar. Cenar es el símbolo de la comunión. Voy a poder tener comunión con Él. Aquí está usando este lenguaje para decir que el que me ama, mi Padre le amará y vendremos y tendremos comunión con Él. Una comunión en la cual Él va a poder hablar con nosotros. Me hace recordar aquel episodio, ¿no? Cuando el Señor se le apareció ahí a Abraham, y se acuerdan, él los invitó, quédense a comer. Y entonces ahí le contaron el plan. Ahí es donde le dicen, vas a tener un hijo con Sara. Ahí es cuando Sara se ríe. Pero ahí, en esa intimidad, en esa comunión representada en esa comida, el Señor le reveló su plan a Abraham. Bueno, aquí está el concepto, dice, vendremos y tendremos morada, es decir, estaremos en ese estado de comunión y ahí, en esa intimidad, yo te voy a hacer entender, me manifestaré, ahí está, vas a poder comprender, cosas que ahora no entendían, pero vas a poder comprender porque vamos a tener ahí una comunión íntima en la que me voy a manifestar. Se refiere no a esa manifestación gloriosa, sino a esta revelación en la que Él va a ayudarnos a entender cuál es su plan. Aquí me habla de que el Señor desea tener una comunión. Es una comunión entre personas que se aman y que están, por lo tanto, dispuestas a obedecerle. Y a ellos, dice, les voy a revelar mi plan. ¿Ves? Aquí está. Y en medio de este revelación del plan de Dios, el Espíritu Santo tiene un ministerio importante, porque entonces dice, más el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho. A ver, en relación a esta comunión en la cual Él se va a manifestar, es decir, va a dar a entender claramente cuál es el ministerio que ellos tendrían, cuál es la misión que tendrían, cuál es el plan del Señor. Dice, el Espíritu Santo tiene un papel vital acá. Él va a enseñarles. El Espíritu Santo va a enseñar a través de la palabra de Dios. No es que te va a revelar cosas extrañas, sino te va a ayudar a comprender la palabra y te va a recordar aquellas cosas que Él dijo. Y es maravilloso el ministerio del Espíritu Santo enseñándonos y recordándonos. Es muy interesante la palabra aquí para recordar. Porque la palabra para recordar es mimesco en griego, pero aquí es hipomimesco. Y esta preposición hipo, cada vez que aparece, se refiere a algo que es por debajo. Es decir, como que el Espíritu Santo te va a sugerir o te va a recordar de una manera suave. A ver, lo voy a explicar con un ejemplo. Yo sé que ninguno de ustedes se ha copiado jamás en la escuela, ¿no?
Pero supongamos que estás haciendo el examen y está esa pregunta y no te puedes acordar. Ahí lo tienes en la punta de la lengua, decimos, pero no te puedes acordar. Y le dices al de al lado, ¿cómo empieza la 8? ¿Cómo empieza? Ayúdame a recordar. Y ahí te sopla un par de palabras y ya te vino a la mente. Te ayudó a recordar. Bueno, acá dice, usando esa palabra, el Espíritu Santo te va a recordar todas las cosas que yo os he dicho. No sé si te ha pasado, pero a mí me ha pasado muchas veces que predicando el Evangelio, que hablando con alguien, te hacen una pregunta y de pronto viene el versículo justo, viene la palabra justa. No lo tenías en mente, ni te acuerdas cuándo lo habías leído, pero en ese momento vino a la mente y era justa la respuesta para esa persona. Es la obra del Espíritu Santo, que te trae a la mente aquellas cosas que necesitas recordar en ese momento preciso. Y el Espíritu Santo también dice, pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda verdad. Te enseñará, te recordará, y acá le agrega, te guiará a toda verdad. El Espíritu Santo es aquel que nos guía en aquel momento de confusión, de no sabemos qué camino tomar, y necesitamos su guía, su dirección, su discernimiento, para que Él nos guíe hacia la verdad, hacia el camino que debemos elegir. Y luego dice, Él me glorificará, porque tomará de lo mío y os lo hará saber. Él me glorificará, porque tomará de lo mío. Es el ministerio del Espíritu Santo, el glorificar a Cristo. Dice que Él va a tener un ministerio de enseñarnos, de guiarnos, de recordarnos, pero también de glorificar a Cristo. Esa es su obra. Y dice Juan en su primera carta, en el capítulo 2, tenemos la unción que es el Espíritu Santo, todos, el cual nos enseña todas las cosas. Y Él es el que se ocupa de glorificar a Cristo. Inmediatamente después, el Señor va a decir, la paz os dejo, mi paz os doy. Yo no la doy como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón, ni tenga miedo. Qué versículo tremendo. La paz os dejo, mi paz os doy. Yo no la doy como el mundo la da. A ver, en aquel tiempo la paz era algo proclamado por todos en el Imperio Romano. Ellos tenían una expresión que está en este símbolo que ven aquí. Esa P que ves ahí, ese símbolo es la Pax Romana. Ahí en este otro dibujo está aclarado. La Pax Romana. Una frase en latín. Ellos imponían esa paz. Hasta en las monedas estaba ese dibujo. Fíjense, el dibujo de un lema que tenía el Imperio Romano. Ellos querían un mundo en paz. Pero ¿cómo conseguían esa paz? Bueno, ellos conseguían esa paz a través del temor. Fíjense este gráfico. Aquí vemos un camino y cruces a los dos lados. El concepto era, si te rebelás al imperio, te crucificamos. Esto causaba tanto temor en la gente, que entonces se sujetaban al imperio. Y claro, había paz, pero una paz que era producto del miedo. Una paz que era producto del temor. A ver, Jesús dice, yo no doy esa paz como el mundo la da. Mira, el mundo continuamente ha buscado paz. Nunca lo ha logrado. Es más, hace unos 70 años se formó lo que conocemos como las Naciones Unidas. Y el propósito por el cual se fundó era para lograr la paz mundial. Hasta el día de hoy no la han logrado. Desde que se fundó las Naciones Unidas hasta ahora hubo 50 guerras. No han logrado su propósito. Cuenta un predicador que fue de visita ahí a las Naciones Unidas
y vio que hay una estatua con un hombre con un revólver que está anudada a la punta, como el deseo de ellos de que no haya más violencia. Y entonces este hombre le preguntó a la guía que le mostraba todas esas cosas, diciendo, bueno, parece que no han logrado su propósito. Y la guía le dijo, bueno, nosotros hacemos todo lo posible, pero tampoco hacemos milagros. Qué expresión, ¿no? Porque es verdad que se necesita un milagro para que haya paz. Y ese es el milagro que hizo Cristo. Porque en este versículo vamos a encontrar que Jesús va a hablar de una paz absoluta, de diferentes tipos de paz en realidad. Fíjense, dice, estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Claro, en Juan capítulo 16 se toman los mismos temas del 14, pero se amplían. Entonces en el capítulo 14 Jesús dijo, mi paz os doy, pero acá en el 16 Él vuelve a tomar el tema y Él dice, no interpreten mal la paz. Paz no es tranquilidad, no es quietud. A veces pensamos en la paz y pensamos en esta imagen de fondo, ¿no? Y uno dice, ¿qué paz? En realidad no es paz ahí, es quietud. Silencio, aguas tranquilas, tranquilidad. Pero acá Jesús dice, en el mundo tendréis aflicción, aflicción. Sin embargo, Él habla de que podemos tener paz. Estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz, aunque estés rodeado de aflicción. Por lo tanto, el mejor cuadro no es este de tranquilidad, sino tendríamos que cambiar esa imagen de fondo y poner esta otra. Porque esto es paz. A ver, un mar embravecido, tormenta, furia de la tempestad. Sin embargo, paz. Paz en medio de la aflicción. Eso es paz. Jesús dice, en mí puedes tener paz, aunque estés rodeado de turbación, de tempestades. ¿Te das cuenta? Paz es posible aún en medio de la aflicción. A ver, vamos a analizar un poquito este concepto de la paz. Y vamos a ver primero el versículo de Juan capítulo 14 y luego este del capítulo 16, porque aquí vamos a ver 3 lecciones sobre la paz. En primer lugar, la primera frase fue, la paz os dejo. La paz os dejo. Ahora, esta expresión, la paz os dejo, es muy interesante porque la palabra dejo aquí es la misma palabra que se traduce perdón. Es una paz que es fruto del perdón. Aquí está hablando de una herencia. La paz os dejo. Es la herencia que te dejo. Es la paz que yo logré conseguir y que ahora te la dejo. Porque yo logré el perdón. Mire, esta palabra dejo es la misma que aparece en 1 Juan capítulo 1 versículo 9. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos. Y es la misma palabra. A ver, esta es la paz con Dios. La paz os dejo. Es esa paz con Dios, esa paz que aparece en Romanos 5.1. Justificado, pues por la fe, tenemos paz para con Dios. Es la paz que es fruto del perdón. Mira, hay algo interesante en esta palabra paz. En griego es la palabra eirene. Pero viene de la palabra eiro. La raíz es eiro y eiro significa unir. Unir. Quiere decir que la paz es producto de unir. A ver, el concepto de paz está relacionado con el concepto de la reconciliación. Mira, el pecado siempre divide. El pecado ha causado separación, división entre el hombre y Dios. El pecado separa. El Señor quiere volver a unir. Y cuando logra volver a unir, ahí hay paz. El Señor quiere volver a reconciliarse con el hombre. Y entonces ahí es donde está la paz. Pero eso tiene un precio. Por eso Jesús pagó ese precio y ahora te dice, esta paz que yo conseguí es la que te dejo, la que te entrego.
Dice así Colosenses 1:20, haciendo la paz mediante la sangre de su cruz. ¿Ves? Él logró, Él pagó esa paz mediante la sangre de su cruz y entonces ahora te la entrega. Es la paz con Dios. Pero después dice, mi paz os doy. Esta es otra paz. Ahora no es la paz con Dios, ahora es mi paz te doy. Esa paz que nos permite estar como lo muestra esta pintura. Quizá no se ve con mucha claridad, pero hay mucha tormenta allá, pero aquí hay una roca y un pajarito ahí. Ese pájaro se siente seguro, afuera hay tormenta y tempestad, pero él se siente en paz porque está protegido por la roca. Y esta es la paz de Dios, la paz de Dios. Y esta es la paz que aparece en Filipenses capítulo 4, versículo 7. Dice, y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Esta es la paz de Dios, esta es la paz de Jesús. Dice, mi paz os dejo. Es esa paz que no la puedes describir humanamente, sobrepasa todo entendimiento. Y que es capaz de guardar, es decir, de proteger tu corazón y tus pensamientos. Tu corazón es el centro de las emociones. Esa paz de Dios puede proteger tus emociones y tus pensamientos. Por eso después va a decir, no se turbe vuestro corazón ni tenga miedo. A ver, es interesante porque Jesús admite que Él estuvo turbado. Juan 12:28 dice, ahora está turbada mi alma. Y Él también admite haber tenido temor, porque en Marcos, cuando relata la escena de Getsemaní, dice que Él estaba horrorizado. Pero Él venció la turbación y venció el temor. A ver, Él venció la turbación porque la paz de saberse en la voluntad de Dios controló sus pensamientos. Y Él logró vencer el temor porque el amor echó fuera el temor, como lo explica Juan. Él venció y ahora Él te dice, mi paz puede gobernar sobre tus pensamientos y sobre tus emociones para que puedas hacer mi voluntad. Por eso no se turbe vuestro corazón. No dejes que tus pensamientos se amontonen y te turben, ni tampoco que tu corazón se intimide. Aquí la palabra en griego no es la palabra para miedo, es una palabra que aparece solo esta vez en el Nuevo Testamento y se refiere a no seas cobarde. Dice, no se turbe vuestro corazón y no seas un cobarde. No te intimides. Confía. Es esa paz que sobrepasa todo entendimiento. Mira, cuenta la historia en la época en que quemaban en la hoguera a muchos fieles creyentes. El verdugo tenía que llevar al próximo mártir a ser quemado en la hoguera. Y era costumbre de ofrecerles un vaso de vino, pero donde le mezclaban un somnífero para relajarlo, para que no luche y para que el verdugo lo pueda manejar y atar al poste de la hoguera sin complicaciones. Toda la gente estaba mirando, no querían ahí hacer un show, no querían lucha, querían llevarlo contra alguien. Entonces le daban este relajante, este somnífero para poder manejarlos. Cuando el verdugo le ofrece tomarlo, este hijo de Dios dice, no me hace falta, yo estoy en paz. Yo hablé esta mañana con mi Señor y sé que hoy voy a casa. Y el hombre no le creía, decía, no puede ser, usted tiene que estar angustiado, lo vamos a matar en un momento. Y el hombre le dijo así, mira, pon tu mano en tu corazón y la otra mano sobre mi corazón y comprueba cuál está más agitado. El corazón del verdugo estaba agitadísimo, latía muchísimo. En cambio el corazón del creyente estaba tranquilo, como que nada iba a pasar. El verdugo no podía comprender. Él decía, yo estoy en completa paz. Mi misión aquí ya terminó y ahora voy a casa.
Pero tú tienes que estar preocupado. Tú sí tienes que estar con temor. Porque si no pides perdón por tus pecados, te espera el juicio, y eso sí es grave. De pronto, en las últimas minutos de su vida, este creyente aprovechaba la oportunidad para predicarle el Evangelio. El Señor estaba guardando en completa paz. Como dice Isaías, ¿no? A aquel cuyos pensamientos en él perseveran. Mira, pensaba en todo esto, ¿no? De la paz, de que el Espíritu nos recuerda todas las cosas, de que Él nos capacita, nos quita el temor y nos da ese poder para poder cumplir su obra. Y me acordaba un momento cuando hacía poco nos habíamos casado, ya teníamos a nuestra bebé y estábamos pastoreando la iglesia, una iglesia nueva, una obra nueva que se había abierto, un anexo de mi iglesia de Aedo en Tesey. Se comenzó en la casa de los padres de Sandra y ya teníamos un local, y esos años de pastor ahí aprendí muchas cosas y hubo experiencias tremendas que marcaron mi vida. Una fue cuando fuimos a predicarle en un hospital a un matrimonio que su hijito de 5 años estaba con leucemia. Estaban angustiadísimos por los nervios. La esposa estaba tirada en la cama con un dolor de estómago tremendo, una tensión, unos nervios. Cuando les predicamos el Evangelio y ellos aceptaron a Cristo, a pesar de que el hijo todavía no había sanado, pero había un cambio tremendo. La paz era visible en sus vidas. La paz de Cristo controlaba sus pensamientos y sus emociones. Era tremendo, y le íbamos a discipular y de pronto Él nos atendía y decía: Dios está haciendo una perla a nosotros, porque en medio del dolor Él está haciendo su obra. La paz. Pero también me acuerdo de otro momento. Resulta que otra experiencia no fue tan grata. Una mujer de mi iglesia, el marido le pegó una noche, ella lo denunció a la policía, lo vinieron a buscar y lo analizaron y lo tomaron como una persona que estaba mal psiquiátricamente, así que lo mandaron al Melchor Romero, un hospital psiquiátrico en La Plata. Terrible lugar, terrible. Y entonces un día quise ir a visitarlo. Había un trencito que salía muy temprano el domingo a la mañana, me dejaba cerca de ahí, tenía tiempo para ir, estar un par de horas y volver. Era en el único tren que iba de día y para volver, para estar a tiempo para la iglesia a la tarde. Así que fui, y claro, cuando entré, de pronto me llené de pánico, porque el lugar era como esas películas de terror. Un manicomio donde los locos estaban sueltos en el pasillo. Claro, el domingo era día de visita, nadie iba a verlos, nadie. Y estaban sueltos por ahí y veías cada cara, tenía ganas de salir corriendo. Mis pensamientos estaban turbados, decía: ¿qué hago acá? Yo tendría que estar en mi casa, mi esposa, mi hijita, domingo a la mañana, ¿qué hago acá? De pronto el corazón, ¿no?, empezó a latir fuerte, el temor, ¿no? Eran todos hombres violentos. El pabellón donde iba era donde estaban los locos violentos. No sabía ni qué decirles, cómo iba a hablarles. Así que de pronto encontré a este hombre y le empecé a hablar. Y vi que había una necesidad tremenda. Y mientras le hablaba se empezaron a juntar otros. Todos querían escuchar, todos tenían necesidad, todos tenían hambre de la palabra de Dios. El Espíritu Santo traía palabras, porque yo humanamente no había preparado nada, ni sabía qué decirles. Pero de pronto yo vi que Dios empezó a hacer una obra ahí. Y entonces empecé a ir cada domingo. Fue maravilloso ver la obra que Dios hizo. Hasta uno dice: yo tengo una guitarra y cuando era chico iba a la iglesia y me aprendí unos coritos, ¿podemos cantarlos? Mira, ustedes no se imaginan lo que era ese coro de locos cantando ahí, no se imaginan. Hasta yo cantaba, mire, un desastre. Pero teníamos nuestra reunión. Dios estaba haciendo una obra tremenda y ahora esa obra no hubiera sido posible si el Espíritu Santo no obraba en mi corazón.
y la paz que sobrepasa todo entendimiento, podía guardar mi mente y mi corazón. Si el Espíritu Santo no te da ese poder para controlar las emociones y para poder sacar fuera todo temor y para ponerte a hacer ahí esas mega obras que el Señor dijo que iba a hacer, ¿te das cuenta? El Señor obra de una manera milagrosa, pero se me está acabando el tiempo y me queda una paz más, porque volvemos a recordar Juan 16. Juan 16, 33 dice: estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Ahora, la paz es producto de la victoria. Dice, yo he vencido al mundo. Por eso podés tener paz, por la victoria de Cristo. Dice, yo he vencido al mundo, confiad. Ahora, aquí el Señor va a revelarnos algo que no nos vamos a tener tiempo hoy, vamos a tener que continuar la semana que viene, pero lo voy a presentar. Él habla de enemigos acá. Él habla del mundo. Y también en Juan capítulo 14, versículo 30, dice, no hablaré ya mucho con vosotros, porque viene el príncipe de este mundo, y él nada tiene en mí. Esta expresión, él nada tiene en mí, quizás no se entiende bien. La Reina Valera actualizada lo traduce así. Dice, yo no hablaré mucho con ustedes, pues viene el príncipe de este mundo, que ningún poder tiene sobre mí. Ningún poder tiene sobre mí. A ver, Jesús está aclarándole a los discípulos. El príncipe de este mundo no tiene poder sobre mí. Yo voy a ir a la cruz ahora, pero eso no significa que Él me ganó. No significa que Él triunfó. No significa que Él tiene poder sobre mí, me doblegó y me mandó a la cruz. No. Y dice entonces el versículo siguiente, mas para que el mundo conozca que amo al Padre, y como el Padre me mandó, así hago. A ver, Él les dice, el príncipe de este mundo no tiene poder sobre mí, pero yo amo al Padre y voy a hacer como Él me mandó. Así que levantaos, vamos de aquí, es decir, yo voy a ir a la cruz ahora, porque eso es lo que el Padre me mandó a hacer. No porque el príncipe de este mundo me haya ganado, sino porque esa es mi misión. Así que, vamos, tengo que cumplir la misión. Acompáñenme. Él quería ir a Getsemaní primero, después se iba a ir a la cruz. Ahora, él habla de un enemigo ahí. Lo llama el príncipe de este mundo. Y habló del mundo. Dijo, yo he vencido al mundo. Dos enemigos. El mundo y el príncipe de este mundo. Claro, Jesús no habló de la carne porque él no tenía problemas con ese enemigo. Él no tenía naturaleza pecaminosa, no tenía lucha contra la carne. Pero él habla del mundo. Es interesante Juan. Juan menciona, el mundo entero está bajo el maligno. ¿A qué se refiere el mundo? No es el planeta, no es la humanidad, sino se refiere a este sistema gobernado por Satanás. Por eso lo llama el príncipe de este mundo, es decir, el que gobierna este sistema opositor a Dios. Este sistema del cual Juan dice, no améis al mundo, ni las cosas que están en el mundo. ¿Cuáles son? Los deseos de la carne, los deseos de los ojos, la vanagloria de la vida. Pero a mí me gusta cómo lo pone esta versión, la NTV. Fíjense, dice, el mundo solo ofrece un intenso deseo por el placer físico, un deseo insaciable por todo lo que vemos, y el orgullo de nuestros logros y posesiones. Nada de esto proviene del Padre, sino del mundo. ¿Ves? Ese es el mundo que maneja Satanás. El mundo que ofrece solo placer físico, un deseo insaciable de lo que vemos y el orgullo de las posesiones, la vanagloria de la vida. Dice, eso es el mundo. Y dice Jesús, yo he vencido al mundo. Y este sermón del aposento alto quedó grabado en la mente de Juan. Y Juan va a describir entonces las mismas palabras de Jesús. Y va a decir en el capítulo 5, pues este es el amor de Dios, que guardemos sus mandamientos. A ver, el amor a Dios, ¿te acordás? Es la obediencia, que guardemos sus mandamientos. Las mismas palabras de Jesús las dice Juan. Y aclara, sus mandamientos no son gravosos, no son pesados, no son difíciles.
Porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo. Ahí está. Jesús dijo, yo he vencido al mundo. Pero acá Juan dice, en realidad nosotros también hemos vencido al mundo. ¿Y cuál es la victoria que ha vencido al mundo? Nuestra fe. Nuestra fe. Mira, la paz, dijimos, es producto de la victoria. Y la victoria se consigue por medio de la fe. Nuestra fe vence al mundo. ¿Cómo funciona esto? Fe es confiar en que Dios va a satisfacer mis necesidades, que no tengo que recurrir a lo que este mundo ofrece. A este mundo que ofrece esos deseos insaciables, que nada de eso proviene de Dios. La fe dice, yo no quiero eso. No me interesa lo que este mundo ofrece. No quiero nada de eso porque yo confío en que la voluntad de Dios es lo mejor para mí. Y entonces, ahí tengo paz. La paz consiste en el alma que dejó de luchar por querer conseguir las cosas de este mundo. Se entregó a la voluntad de Dios. Y ahora disfruta de estar unido al Padre, de hacer la voluntad del Padre. Eso es la paz que gobierna el corazón. Porque ha quitado la ansiedad. ¿Sabes? En este tiempo yo veo gente ansiosa porque hay problemas económicos, ansiosa por el dólar, porque el dólar se va a las nubes, el dólar, dejá del dólar. Mira, más que dólar, los argentinos lo tendríamos que llamarlo el dolor, no el dólar. Porque cada vez que sube nos duele, porque dicen no me va a alcanzar, ¿qué va a pasar en la economía? Deja fuera toda ansiedad. Que puedas disfrutar de la paz de Cristo que puede gobernar tu mente y tu corazón. Pero esa paz se puede conseguir cuando vences al mundo y la victoria está en la fe. Te das cuenta cuando hay ansiedad porque dices, pero es que no sé si me va a alcanzar, ¿cómo voy a hacer con mi negocio? Y ahora, ¿cómo voy a poder pagar? Y ahora, ¿cómo? Eso te trae turbación, eso te llena de ansiedad. Cuando confías, cuando tu fe vence, entonces hay paz. Hay paz porque confías en la promesa del Señor. Hay paz porque confías que Él te sostiene. Hay paz porque confías en que Él no te abandona jamás. Hay paz porque confías que en la voluntad de Dios estás seguro. Por eso Él guardará en completa paz. Esa paz que sobrepasa todo entendimiento es la que anhelo que disfrutes en esta semana. Que Dios te bendiga y que la palabra de Dios haya bendecido tu vida. Un abrazo para todos.